Leo recientemente en una obra de Carl Schmitt, autor, jurista, pensador político de mediados del siglo pasado, que cuando todo es político, nada es política. Y me sirve la afirmación de Schmitt justamente para abordar la cuestión de la actual desafección hacia la vida política que yo en lo particular no la entiendo como un rechazo de la política ni de los políticos, a pesar de que las encuestas digan lo contrario, porque en definitiva quienes cuestionan la política y a los políticos lo hacen desde posturas políticas preconcebidas. Pero justamente porque entienden la política o quisieran que los políticos fuesen distintos a como han sido en el curso de los últimos 200 años. En este sentido, uno debe recordar o tener muy presente que en esta suerte de periodo agonal que se inicia en 1989, después de la caída del comunismo, el ingreso de la humanidad en la revolución digital y de la inteligencia artificial, sobre todo Occidente vive un proceso de deconstrucción y de negación de sus propios sólidos culturales. No por azar se destruyen iglesias, se destruyen íconos históricos, estatuas que en cierta forma recrean lo que ha sido nuestra historia en el curso de los últimos 5 siglos, casi como para decir que nos sentimos ofendidos por haber hecho parte de esa misma historia, negándola en cierta forma y tratando de presentarnos como huérfanos para poder construir nuevas realidades, nuevos hombres, como dirían fundamentalmente los marxistas, que en cierta forma afronten el presente y el futuro sin ningún tipo de referencia hacia el pasado. Pero lo cierto es que se trata de un movimiento que adquiere clara contextura en estos procesos constituyentes que ha vivido fundamentalmente América Latina y a través de los cuales justamente se nos pretende presentar un nuevo paradigma. Vale decir que se puede hablar de derechos sin que exista democracia ni Estado de Derecho. Se puede hablar de libertades sin que exista Estado de Derecho y sin que haya un núcleo pétreo en materia de derechos humanos, porque parece que se valida la corriente mediante la cual todo lo que arbitrariamente se nos ocurre a nosotros como pretensión arbitraria, eh, tenemos la tendencia a asumirlo como si fuese un derecho no subjetivo u objetivo, sino como si fuese un derecho fundamental para el cual tuviese obligaciones justamente la comunidad y el propio Estado. Y por esto es que Klaus Stern, otro filósofo del derecho de origen alemán, señala que el derecho sin política es como navegar en el agua, pero sin ningún tipo de brújula. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que en el fondo lo que viene ocurriendo y este trastorno mediante el cual se afirma el desencanto con la democracia, nos empeñamos en cambiarle el significado a todas las palabras de manera tal de dividirnos todavía más como sociedad, de fracturarnos y hacernos hilacha y por último tratar de invocar a un Estado fuerte o a un gendarme necesario, responde sobre todo a la creencia de que ya la separación histórica, milenaria, entre el mundo de lo público y de la política y el mundo de lo privado, hubiese desaparecido de manera total. Y en esto está contribuyendo activamente el mundo de la revolución digital. Uno lo observa en los políticos y lo observa en quienes se quejan de la política, que tratan de llevar al debate público y al espacio público aquellos temas que tendrían que reservarse para el espacio de lo íntimo, para el espacio familiar. Hoy en día hasta los estados de depresión personal que se tienen por razones afectivas, por razones religiosas o incluso hasta por razones sexuales, pretenden todos quienes tienen estas quejas trasladar esto como si fuese un asunto de interés común y de interés colectivo que tiene que ser resuelto a través justamente de la ciudad, de la actividad política
y del comportamiento distinto por parte de los políticos que tienen que adecuarse a estas nuevas realidades, a estas nuevas circunstancias, en donde justamente todo es político y por ende, como lo decía el propio Schmitt, nada termina siendo política. Por esto es que yo quisiera simplemente eh, eh, señalar que en medio de estos desequilibrios que estamos viviendo todos, da la impresión de que tuviésemos que hacer un alto para volver a las raíces, volver al lugar del cual procedemos, en donde tiene importancia el espacio y en donde el tiempo contribuye a crear prácticas seculares, tradiciones que pasan de padres a hijos, de hijos a nietos, sin que esto implique que los padres sean iguales a los hijos y menos los hijos a los nietos, porque al término todos y cada uno de nosotros somos proyectos de vida propia y perfectibles. Así que cuando se habla de la desafección hacia la política, no es que exista una suerte de emergencia de lo antipolítico, sino que hay un empeño en llevar al mundo de la política y de la plaza pública una suerte de desbordamiento de todo el ámbito privado, sin que exista la posibilidad de una contraprestación colectiva para resolver los problemas íntimos de cada persona, por lo que todas esas frustraciones que se generan por falta de atención a lo íntimo se tornan en frustraciones, se tornan en indignación colectiva y es allí la fuente justamente de la violencia social que se ha hecho presente en quienes, por razones políticas, protestan contra la política y contra los políticos.